Bienvenidos hermanos a su programa de la Divina Misericordia. Soy Rosario Echeverría de parte del ANE de la Ciudad de México. La Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México les da la bienvenida. Vamos a empezar como siempre con esta oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Santa Faustina diciéndole que cada vez que la rezara con un corazón contrito y con fe, le daría la gracia de la conversión de un alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua, que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy meditaremos sobre lo que nos cuenta Faustina, cómo ella vivía la Cuaresma, cómo siempre en Cuaresma ella practicaba la misericordia. Además, durante toda su vida fue lo que nuestro Señor le pidió, pero especialmente en Cuaresma, las obras de misericordia. El ayuno, la oración, las penitencias, los sacrificios y la limosna o misericordia, obras de misericordia. Entonces Faustina nos va contando en el párrafo 408, en la Cuaresma de 1935. Ella dice: cuando me sumerjo en la pasión del Señor, a menudo en la adoración, veo al Señor Jesús bajo este aspecto. Después de la flagelación, los verdugos tomaron al Señor y le quitaron su propia túnica, que ya se había pegado a las llagas. Mientras la despojaban, volvieron a abrirse sus llagas. Luego vistieron al Señor con un manto rojo, sucio y despedazado, sobre las llagas abiertas. El manto llegaba a las rodillas solamente en algunos lugares. Mandaron al Señor sentarse en un pedazo de madero, y entonces trenzaron una corona de espinas y ciñeron con ella la sagrada cabeza. Pusieron una caña en su mano y se burlaban de él, homenajeándolo como a un rey. Le escupían en la cabeza, en la cara, y otros tomaban la caña y le pegaban en la cabeza. Otros le producían dolor a puñetazos, y otros le taparon la cara y le golpeaban con los puños. Jesús lo soportaba silenciosamente. ¿Quién puede entender su dolor? Jesús tenía los ojos bajados hacia la tierra. Sentí lo que sucedía entonces en el dulcísimo corazón de Jesús. Que cada alma medite lo que Jesús sufría en aquel momento. Competían en insultos al Señor. Yo pensaba de dónde podía proceder tanta maldad en el hombre. La provoca el pecado. Se encontraron el amor y el pecado. Entonces Faustina, después de tener esta visión, ella ofrecía todo, sus sufrimientos, sus enfermedades, sus dolores, los desprecios en el convento, todo lo que a ella le sucedía, lo ofrecía a Dios Padre, unido a Jesús en su flagelación, en su crucifixión, por la conversión de los pecadores, porque dice, se encontraron el amor y el pecado. Por eso ella ofrecía todo, para la conversión y salvación de las almas. Todos sus padecimientos que tuvo tantos sufrimientos, sacrificios, enfermedad, pues todo ella siempre lo ofrecía, le sacaba provecho a su sufrimiento. No se desperdiciaba, no se quejaba, lo hacía en humildad, en mansedumbre, unido a Jesús en la cruz, así se lo ofrecía a Dios Padre por la conversión de los pecadores. Y este es un gran ejemplo para nosotros, que ofrezcamos todo lo que padezcamos durante esta Cuaresma, lo que el Dios permita, lo que su mano nos dé, que no se desperdicie. Si Él lo está permitiendo, es para que nosotros saquemos provecho de este sufrimiento, de estos sacrificios, ofreciéndolo a Dios Padre, unido a Jesús cuando fue flagelado, cuando fue coronado de espinas, cuando iba cargando su cruz, cuando fue crucificado, por conversión de pecadores. Así estaremos ayudando en esta Cuaresma y estaremos nosotros tratando de vivir una vida más espiritual y menos mundana, menos material, que de eso se trata.
Y esto nos llevará a mayor conversión, a un camino como Jesús nos lo enseñó, un camino de santidad, viviendo en gracia de Dios, siempre. Y Faustina nos comenta algo, dice, en el párrafo 409, cuando junto con una hermana estábamos en un templo durante la Santa Misa, sentí la grandeza y la majestad de Dios. Sentía que aquel templo estaba impregnado de Dios. Su majestad me envolvió. A pesar de darme miedo, me llenaba de calma y alegría. Conocí que nada podía oponerse a su voluntad. Oh, si todas las almas supieran quién vive en nuestros templos, no habría tantos insultos y tantas faltas de respeto en aquellos lugares santos. Y sucede que hoy en día, en esas épocas, esto fue en 1935, y hoy en día, ¿cuánto vemos nosotros que la gente se comporta de una forma tan irrespetuosa dentro de un templo católico? Tristemente, pasan enfrente del sagrario como si pasaran enfrente de cualquier cosa, ni lo notan, ni le hacen ninguna genuflexión, todo el mundo platicando, le dan la espalda, parece que estuvieran en la plaza, en un mercado, y no se dan cuenta, no saben, no conocen que estamos en la presencia de Dios, ante la majestad de Dios, porque en cada sagrario de cada iglesia católica, de cada templo católico, se encuentra Dios vivo en la Sagrada Eucaristía, la Santísima Trinidad, la Trinidad Sacrosanta, o sea, Dios con toda su majestad está en cada sagrario. Faustina sentía esta presencia. Tristemente, pues nosotros no la sentimos, no tenemos estas gracias especiales, no somos místicos, somos pobres pecadores, pero tenemos que esforzarnos y enseñar a los demás, que es una obra de misericordia, enseñar a la gente a comportarse con todo respeto, con todo amor, con toda devoción dentro de los templos católicos y no estar hablando nada, hablar solamente con Dios. Nuestras pláticas con los hombres afuera, para así no faltar el respeto a Dios nuestro Señor. Y van a ver ustedes las bendiciones que Dios dará al alma que se porte de forma respetuosa, devota, llena de amor, cuando esté dentro de un templo católico, enfrente o dentro del templo que está el sagrario. Ahí respetar, comportarse con todo amor y con toda reverencia. Van a ver ustedes que si lo enseñamos, la gente lo va a ir aprendiendo, y esta es una obra de misericordia, enseñar al que no sabe, y sobre todo enseñar de que Dios está vivo en cada templo católico y que debemos de comportarnos con todo amor, respeto y devoción, y sin estar hablando dentro. Luego, nos dice Faustina en el párrafo 628, dice, la noche del último día en que iba a salir de Vilna, una hermana de edad ya avanzada me reveló el estado de su alma. Me dijo desde hacía ya un par de años sufría interiormente, que le parecía que todas las confesiones habían sido mal hechas y que tenía dudas de si Jesús la había perdonado. Le pregunté si había hablado de eso con alguna vez con el confesor. Me contestó que ya muchas veces había hablado de eso al confesor y siempre los confesores me dicen que esté tranquila. Sin embargo, sufro mucho y nada me da alivio y siempre me parece que Dios no me ha perdonado. Así decía la religiosa. Y Faustina le contestó, obedezca, hermana, al confesor y esté completamente tranquila porque seguramente es una tentación. No obstante, ella con lágrimas en los ojos suplicó que preguntara a Jesús si la había perdonado y si sus confesiones habían sido buenas o no. Le contesté enérgicamente, pregunte usted misma, hermana, si no cree a los confesores. Pero ella me apretó de la mano y no quería dejarme hasta que le dijera que rogaría por ella y le relataría lo que Jesús me contestaría. Llorando amargamente, no quería dejarme y me dijo, yo sé, hermana, que Jesús le habla, y sin poder liberarme de ella, porque me sujetaba las manos, le prometí rezar por ella. Por la noche, durante la bendición, oí en el alma estas palabras. Dile que su desconfianza hiere más mi corazón que los pecados que cometió.
Cuando se lo dije, se puso a llorar como una niña. Y una gran alegría entró en su alma. Comprendí que Dios deseaba consolar esa alma por mi medio. Por lo tanto, a pesar de que esto me costó mucho, cumplí el deseo de Dios. Pues bueno, aquí Faustina nos relata que una religiosa ya de edad avanzada le había revelado a Faustina que ella tenía un sufrimiento en su alma porque creía que sus confesiones que había hecho durante tantos años no habían sido bien hechas y que Jesús no la había perdonado. Y entonces Faustina le dijo, pregúntele a su confesor, ¿qué le dice? Y dice que muchas veces ya le había preguntado a sus confesores y todos le habían dicho que Jesús sí la había perdonado. Pero ella seguía con esta tentación, que esta tentación obviamente no era de Dios, era del malo. Le hacía creer que todas sus confesiones habían sido mal hechas y que no había sido perdonada. Entonces ella le suplicaba a Faustina que por favor se lo preguntara a Jesús, porque esta religiosa mayor sabía que Jesús se le aparecía a Faustina y que Faustina hablaba con él. Entonces, pues Faustina le dijo que no lo iba a preguntar y que ella confiara en lo que los sacerdotes confesores le habían dicho. Pero de todos modos, esta religiosa le siguió suplicando que por favor rezara por ella y que se lo preguntara a Jesús. Faustina no lo tuvo que preguntar. Durante la bendición ese día en la noche, cuando recibieron la bendición, ahí Jesús le dijo que le dijera a esa religiosa que su desconfianza le hería más su corazón que los pecados que ella había cometido. O sea, la desconfianza que ella tenía de no haber creído que en la confesión, en el sacramento de la confesión, tantas veces que ella se había acercado a la confesión y había confesado sus pecados, Jesús se los había perdonado y había sido bien hecha la confesión y había perdonado de verdad sus pecados. Pero tristemente, pues hay gente como esta religiosa que a veces cree que sus pecados no han sido perdonados en la confesión y los vuelven a confesar. Entonces por eso nuestro Señor le dijo que lo que más le hería, más que sus pecados, era la desconfianza en que no creía que Jesús, al perdonar los pecados a través del sacerdote en la confesión, cuando Él da la absolución, habían sido perdonados. Y esto es una enseñanza para todos nosotros, de tener la certeza de que nuestros pecados son perdonados cuando se los decimos al sacerdote con un corazón contrito, humilde, arrepentido, con el propósito de cambiar, y cuando el sacerdote nos da la absolución, todos nuestros pecados confesados son perdonados. Para no tener esa tentación de creer que no han sido perdonados. Y a Jesús le hiere más la desconfianza nuestra que los mismos pecados en los cuales hayamos caído. Dice Faustina en el párrafo 632. Cuando me despedía de las hermanas y estaba ya por partir, una de las hermanas me pidió mucho que la perdonara por haberme ayudado tan poco en mis deberes, y no solamente por no haberme ayudado en mis deberes, sino que por haber tratado siempre de hacerme los difíciles. Sin embargo, yo dentro de mí la consideraba mi gran bienhechora, porque me había ejercitado en la paciencia. Me ejercitaba hasta tal punto que una de las hermanas de mayor edad se expresó así: Sor Faustina es estúpida o santa, porque a decir verdad, una persona normal no soportaría que alguien le llevara siempre la contraria. Yo, sin embargo, me acercaba siempre a ella con amabilidad. Aquella hermana se empeñaba tanto en hacerme difícil el cumplimiento de mis deberes que, a pesar de mis esfuerzos, más de una vez consiguió estropear algo de lo que estaba bien hecho, como ella misma confesó en la despedida, pidiéndome así 1000 disculpas. Sin querer analizar sus intenciones, tomé la cosa como una prueba de Dios. Pues bueno, aquí Faustina nos cuenta esta situación que ella vivía en un convento, y cuando ella se estaba despidiendo de las hermanas porque ya la iban a cambiar a otra casa de la congregación, se estaba despidiendo, y entonces una hermana pues se le acercó y le pidió perdón por no haberle ayudado en sus deberes. Y no solamente por no haberle ayudado, sino siempre habérselos hecho difícil. Sin embargo, Faustina sentía dentro de ella
que era una gran bienhechora porque la ejercitaba en la paciencia. Todo esto sucedía en una cuaresma, en la cuaresma de 1936. Faustina sabía que tenía que ser siempre misericordiosa, especialmente en tiempo de cuaresma, pero todo el tiempo además. Bueno, pues ella dice que la tomaba como su bienhechora porque la hacía ejercitarse en la paciencia. O sea, es un ejemplo para nosotros. En vez de enojarnos con alguien que no nos ayuda, que nos estropea lo que estamos haciendo bien y que no cumple con su obligación de ayudarnos, pues nosotros, en vez de enojarnos, tenemos que ser pacientes y tomarlo como una bienhechora que nuestro Señor está permitiendo en nuestra vida para ejercitarnos en la mansedumbre, en la humildad, en la paciencia. Y luego Faustina dice en el párrafo 633, me extraña muchísimo cómo es posible tener una envidia tan grande. Yo, viendo el bien de algunos, me alegro como si yo misma lo tuviera. La alegría de los demás es mi alegría y el sufrimiento de los demás es mi sufrimiento. Porque si no fuera así, no me atrevería a relacionarme con Jesús. El espíritu de Jesús es siempre simple, apacible, sincero. Cada malicia, envidia, falta de bondad, ocultada bajo una sonrisa de afabilidad, es un diablito inteligente. Una palabra dura, pero que proviene del amor sincero, no hiere el corazón. Pues Faustina aquí nos enseña que no hay que tener envidia cuando a alguien le va bien y que hay que sufrir cuando alguien padece, o sea, acompañarlo con nuestro sufrimiento, consolarlo y tener alegría cuando a alguien le va bien y no sentir envidia por los logros y los bienes de los demás, porque eso es un diablillo inteligente, dice Faustina. Y sobre todo ahora en Cuaresma, pues sufrir y consolar y compadecer y ayudar a los que están sufriendo y alegrarnos y ser misericordiosos y alegres y bendecir a los que les va bien. No sentir envidia y si la sentimos, acercarnos a la confesión, porque nuestra alma necesita ser sanada. Luego Faustina nos dice en el párrafo 936, cuando cierta alma que estaba en nuestro pabellón estaba muriendo, sufría tremendamente, estuvo agonizando 3 días, recobrando el conocimiento de vez en cuando. Todos en la sala rezaban por ella. Yo también deseaba ir, pero la Madre Superiora me había prohibido visitar a los agonizantes. Por eso rogaba por esa querida alma en mi habitación aislada. Pero al saber que aún sufría y que no sabía cuánto tiempo iba a durar todavía, repentinamente algo agitó mi alma y le dije al Señor, oh Jesús, si todo lo que hago te es agradable, te ruego, como una prueba de esto, que esa alma no sufra más, sino que pase enseguida a la felicidad eterna. Pocos minutos después, supe que aquella alma se había dormido tan serena y rápidamente que ni siquiera dio tiempo de encender la vela. Pues Faustina nos cuenta de esta alma que estaba en el mismo pabellón donde estaba Faustina y esta persona estaba muriendo. Sufría tremendamente y estuvo agonizando durante 3 días. A veces recobraba el conocimiento, luego lo volvía a perder. Dice que todos rezaban por ella. Y Faustina deseaba ir con ella, pero no tenía permiso por estar ella enferma. Entonces ella desde su celda, desde su habitación, ella rezaba por esta alma. Y llegó un momento en que ella sintió ayudar a esta alma para que pronto pudiera llegar a la presencia de Dios y descansar en paz. Y por eso le dijo a nuestro Señor, Señor, si todo lo que yo sufro, si todo lo que yo hago te es agradable, te suplico que tú, como prueba de esto, de que lo que yo hago y mi vida es agradable a ti, pues le des llama a esta alma a tu presencia, ya le des la paz, el descanso a tu lado. Y dice que poco tiempo después, pocos minutos después, supo que aquella alma había descansado en paz. Así nosotros podemos ofrecer nuestra vida, nuestro trabajo. Esta es obra de misericordia, rezar por los agonizantes, rezar por la gente que está muriendo, para que descanse en paz. Pues nosotros podemos rezar la coronilla, la divina misericordia, ofrecer nuestra vida, nuestro trabajo,
nuestra Santa Misa, la comunión, todo lo que podamos, para que si alguna persona está agonizando, le ayudemos a que entre pronto a la presencia de Dios y que su alma se acoja a la divina misericordia y pueda entrar a la gloria eterna. Es obra de misericordia. Luego en el párrafo 953 dice Faustina, un 15 de febrero de 1937, dice, hoy mis sufrimientos han aumentado un poco. No solamente experimento mayores dolores en todos los pulmones, sino también unos extraños dolores en los intestinos. Sufro tanto cuanto mi débil naturaleza logra soportar. Todo por las almas inmortales, para impetrar la misericordia divina para los pobres pecadores, para impetrar la fortaleza para los sacerdotes. Oh, qué gran veneración tengo por los sacerdotes, y le pido a Jesús, sumo sacerdote, muchas gracias para ellos. Pues Faustina, en 1937, o sea, un año antes de morir, ya estaba muy enferma de tuberculosis, sentía gran dolor en sus pulmones, pero no nada más en los pulmones, sino también unos dolores extraños en los intestinos, dice. Y sufría tanto cuanto su débil naturaleza humana podía soportar. Y todo lo ofrecía por las almas inmortales, para que todas se acogieran, impetraran la divina misericordia. Y para los sacerdotes, para impetrar fortaleza para los sacerdotes, para que no cayeran ante las tentaciones del maligno. Y dice que qué gran veneración ella tenía por los sacerdotes. Le pedía a Jesús, sumo sacerdote, muchas gracias y bendiciones para ellos, porque Faustina sabía lo valioso que eran los sacerdotes, porque a través de ellos recibimos los sacramentos, sobre todo la confesión, solamente a través de ellos, y la Eucaristía, que son los sacramentos que necesitamos para la vida de nuestra alma. En el párrafo 971 dice Faustina, también en la Cuaresma de 1937, la unión con los agonizantes. Me piden oraciones, puedo rezar, el Señor me ha dado misteriosamente el espíritu de la plegaria, estoy continuamente unida a Él. Siento plenamente que vivo por las almas, para conducirlas a tu misericordia, oh Señor. Para tal fin, ningún sacrificio es demasiado pequeño. Entonces Faustina, pues, se unía con las almas agonizantes, porque ellas le pedían oración. Y entonces Faustina rezaba al Señor por las almas agonizantes para que así se acogieran a la divina misericordia. Ella estaba continuamente unida a Jesús. Pedían siempre oración a Faustina por ellas, para que ellas se acogieran a la divina misericordia, porque es la lucha más fuerte, el momento de la agonía, el momento de la muerte. Entonces ellas suplicaban a Faustina oración. Y ella sentía, Faustina plenamente, que vivía por las almas. Obra de misericordia importantísima, rezar por los pecadores y especialmente por los agonizantes, para que sus almas se acojan a la divina misericordia. Y ella ofrecía todo su sufrimiento, todo su dolor, toda su oración, para así conducir a todas las almas que estaban agonizando a la misericordia de Dios. Y decía que ningún sacrificio era demasiado grande para ellas. Todo era poca cosa para ofrecerlo por la conversión de las almas agonizantes. Luego en el párrafo 980 dice Faustina, hoy vi al Señor con una gran belleza y me dijo, oh mi querida hostia, ruega por los sacerdotes especialmente en este tiempo de cosecha. Mi corazón ha encontrado en ti su complacencia y por ti bendigo la tierra. Entonces Faustina pues vio a Jesús con su gran belleza que le decía, mi querida hostia, o sea, mi querida ofrenda. Una hostia es una ofrenda. Ruega por los sacerdotes, especialmente en este tiempo de cosecha. El tiempo de Cuaresma es el tiempo en que los sacerdotes cosechan más almas. Y decía Jesús, le pedía oración por los sacerdotes, porque el corazón de Jesús encontraba en Faustina gran complacencia y por ella bendecía la tierra. Y por eso a ella, que era su hostia, quien se ofrecía a Dios Padre, unida a Jesús, a los sufrimientos de Jesús, por la conversión de pecadores, le pedía a Jesús que rezara mucho por los sacerdotes.
nosotros debemos de rezar mucho por sacerdotes, porque tienen tantas trampas, tentaciones, porque el demonio sabe muy bien que si un sacerdote cae en algo grave, muchas almas se dispersan y se alejan de la iglesia católica, se alejan de los sacramentos y se van por el camino de la perdición, por un sacerdote que da mal ejemplo. Por eso, los que ya sabemos esto y que vivimos en gracia de Dios, ofrecer todo lo que podamos cada día por la conversión de los sacerdotes. Un 25 de febrero de 1937, dice Faustina en el párrafo 985, rogué ardientemente por una muerte feliz para cierta persona que sufría mucho. Llevaba 2 semanas entre la vida y la muerte. Tenía lástima de esa persona y le dije al Señor: oh dulce Jesús, si te es agradable la causa que he iniciado para tu gloria, te ruego llévala a tu casa, que descanse en tu misericordia. Y estaba extrañamente tranquila. Un momento después vinieron a decirme que esa persona que sufría tan terriblemente ya había expirado. Pues nuevamente Faustina le ofreció a Jesús sufrimiento, oración, trabajo, todo lo que podía, y le decía a Jesús: si te es agradable mi vida y lo que yo te ofrezco, te ruego que esa alma que está sufriendo desde hace 2 semanas entre la vida y la muerte, ya descanse en paz. Y así fue, así le avisaron. Dice Faustina en el párrafo 987. Hoy supe que una persona de mi familia ofende a Dios y que está en un grave peligro de muerte. Este conocimiento ha traspasado mi alma con un sufrimiento tan grande que pensaba no poder soportar tal ofensa a Dios. He pedido insistentemente perdón a Dios, pero veía su gran indignación. O sea, Faustina supo que una persona de su familia ofendía a Dios gravemente y que estaba en peligro de muerte. Entonces, este conocimiento le dolió tanto a Faustina, le dolió tanto su corazón saber que alguien de su familia ofendía tanto a Dios y que estaba en peligro de muerte, que dice que tuvo tanto sufrimiento tan grande que pensaba que no podía soportar esta ofensa tan grande a Dios. Y entonces ella suplicó insistentemente a Dios perdón para esa alma, pero veía la gran indignación de Dios para esa alma. Pero Faustina rezaba por su conversión, que es lo que nosotros tenemos que hacer, rezar en este tiempo de Cuaresma por conversión de pecadores. En nuestra familia, en nuestros conocidos, amigos, hay tanta gente que se ha alejado de Dios, que le ofende gravemente, que vive en pecado mortal, habiendo sido bautizados, habiendo sido educados en la fe católica, habiendo recibido los sacramentos. Pues nosotros, ¿qué podemos hacer? No criticarlos, no juzgarlos, rezar por ellos y ofrecer nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro sufrimiento, nuestra enfermedad, lo que tengamos, todo lo que podamos, ofrecerlo a Dios Padre, unido a Jesús en la cruz, por conversión de esa alma. Y Jesús dará la conversión de esa alma. Y rezar muchas coronillas a la Divina Misericordia por conversión de almas que están en pecado mortal. Nos dice Faustina en el párrafo 1636. Dice: a pesar de sentirme muy débil, fui a aquel médico, ya que tal era la voluntad de las superioras. La hermana que me acompañaba lo hacía de mala gana. Me lo manifestó varias veces y por fin me dijo: ¿qué hacemos? No tengo dinero suficiente para el taxi. No le contesté nada. Quizá no encontremos carruaje. ¿Cómo haremos para recorrer tan buen trecho de camino? Esas y muchas otras cosas las dijo únicamente para inquietarme, porque las queridas superioras le dieron suficiente dinero y no faltaba. Al conocer dentro de mí toda esta historia, me reí y dije a aquella hermana que yo estaba completamente tranquila y que tuviéramos confianza en Dios. Sin embargo, conocí que mi profunda calma la irritaba. Entonces me puse a rezar según su intención. O sea, Faustina, imagínense, estando enferma, ella iba al doctor
pero acompañada por una hermana religiosa. Pero esta hermana religiosa no era amable con ella, no era buena. Y le decía que no tenían dinero para el taxi, que cómo iban a hacer para caminar un trecho tan largo. Y Faustina sabía que la superiora sí le había dado dinero. Pero por eso Faustina dijo, no me preocupo, yo confío en Dios, decía ella. Y la hermana la religiosa pues se enojaba. Entonces Faustina, ¿qué hizo? Rezar por ella. Rezar por la conversión de aquella alma, de aquella religiosa. Ejemplo para nosotros. Cuando hay alguien en nuestra familia, o en nuestros conocidos, o amigos, o en nuestro trabajo, donde nos toca ver todos los días gente que nos hace la vida difícil, que no somos agradables, que nos quieren molestar, que se quieren burlar de nosotros. No enojarnos, no perder la confianza en Dios, no perder la paz. Rezar por la conversión de esa alma, ¿qué es lo que necesitan? En este tiempo de Cuaresma especialmente, aprovecharlo para rezar y ofrecer todo por conversión de almas, conversión de pecadores, y especialmente los que tenemos más cercanos, porque por algo Jesús, nuestro Señor, nos lo pone tan cerca de nosotros para que sea evidente el que nos demos cuenta que están mal. Entonces rezar con mayor razón, con más fuerza por esas almas y ofrecer más sacrificios por ellos. Es obra de misericordia, importantísima, las más importantes, rezar por los enemigos. En el párrafo 1639, un 20 de marzo de 1938, esto ya fue el año que Faustina falleció, dice, hoy he acompañado espiritualmente a cierta alma agonizante. Le he obtenido la confianza en la divina misericordia. Aquella alma estaba al borde de la desesperación. Pues Faustina otra vez acompañaba espiritualmente con su oración a una alma que estaba agonizando. Y ella, Faustina, con su oración, especialmente con la coronilla, le obtuvo esa alma la confianza en la divina misericordia, porque dice que esa alma estaba al borde de la desesperación, o sea, de perder la esperanza de la salvación, que esa es la peor trampa del demonio, hacernos creer que nuestros pecados son mayores que la infinita, insondable misericordia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rezar profundamente por ellos, por almas agonizantes que están en pecado mortal, y si es posible llevarles un sacerdote, hacerlo. Si no, rezar por ellos, muchas coronillas a la divina misericordia y ofrecer la Santa Misa por ellos. Dice Faustina, en el párrafo 1640, esta noche la conoces solo tú, oh Señor. La he ofrecido por los pobres pecadores empedernidos, para impetrar tu misericordia para ellos. Despedázame aquí, quémame aquí, con tal de que me des las almas de los pecadores, y especialmente, oh Jesús, contigo nada va perdido. Tú tienes todo, dame las almas de los pecadores. Pues Faustina ofrecía todo, su vida, su trabajo, su sufrimiento, su enfermedad, su oración, por los pobres pecadores, por la conversión de los pobres pecadores, para que se acogieran, para que impetraran la divina misericordia. Por eso decía nuestro Señor, despedázame, quémame, con tal de que me des las almas de los pecadores, y especialmente de alguna persona, pero no la nombra. Y luego dice Jesús, contigo nada está perdido, tú tienes todo, y te ruego que me des almas de pecadores. Pues así es como nosotros tenemos que suplicarle, con mucho amor, con mucha devoción, con mucha fuerza, con mucha confianza, suplicarle siempre por la conversión de los pecadores. Y luego nos dice Faustino otra vez en el párrafo 1645, un 25 de marzo de 1938. Hoy vi a Jesús doliente, que se inclinó sobre mí y me dijo, murmurando silenciosamente, hija mía, ayúdame a salvar a los pecadores. De súbito entró en mi alma un fuego de amor por la salvación de las almas. Cuando volví en mí, sabía cómo salvar las almas y me preparé a mayores sufrimientos. Pues así nuestro Señor, como Él se lo pedía a Faustina, así nos lo pide a cada uno de nosotros. Hagamos vida interior, vida de recogimiento, silenciosa externamente, con mucho diálogo con nuestro Señor y escuchándolo a Él. Y verán ustedes que si tenemos este diálogo íntimo con Él y este silencio interior, escucharemos que Él también nos pide
que le ayudemos en la conversión y salvación de pecadores empedernidos, ¿sí? Y de pecadores agonizantes. Por eso Faustina dice que ella, cuando Jesús le pidió esto, en ella entró en su alma un fuego de amor por la salvación de las almas. Sabía que para salvar almas tenía que sufrir mucho y se preparaba para mayores sufrimientos. Para que nosotros, todo lo que Jesús permita en nuestra vida, en esta Cuaresma, todo lo ofrezcamos. Trabajos, desprecios, humillaciones, que la gente se burle de nosotros, sufrimientos, enfermedades, lo que Dios permita. Todo viviendo en gracia de Dios, o sea, confesados, esforzándonos por ir a la Santa Misa todos los días, comulgando, recibiendo la Sagrada Eucaristía, para que así nuestro Señor, que está vivo en la Sagrada Eucaristía, nos dé la fortaleza para poder vivir esta Cuaresma ofreciendo todo por conversión de pecadores. Esa es la misión que tenemos en nuestra vida, pero especialmente Jesús nos la quiere pedir en esta Cuaresma, para que así muchas almas se acojan a la Divina Misericordia y no se condenen. Y luego dice Faustina en el párrafo 1649. No sé cómo pudo ser que la habitación donde me encontraba estaba muy descuidada y a veces no la limpiaban nada durante más de 2 semanas. Muchas veces nadie encendía la estufa y por esa razón mi tos aumentaba. A veces pedía y otras veces me faltaba el valor para pedirlo. Una vez, cuando me visitó la Madre Superiora y preguntó si quería, quizá que calentaran más, contesté que no, porque ya hacía calor afuera y teníamos la ventana abierta. Pues Faustina hasta en eso se esforzaba, todo lo ofrecía. ¿Quién podría creer que en un convento, en el año 1938, pues las religiosas no se comportaran bien, no ayudaran, no cuidaran bien a una enferma, no se preocuparan de limpiar su habitación, de la habitación de la enfermería, pues, donde estaba Faustina, y que no se preocuparan de prender la estufa, o sea, el calentador, y con el frío tan grande que hacía ahí. Bueno, pues Faustina todo esto lo ofrecía. Y cuando la superiora un día la fue a visitar y le dijo si necesitaba que la prendieran, ella dijo que ya no, que ya hacía calorcito en el cuarto, que ya estaba abierta la ventana. Pero Faustina no exigía sus derechos, no acusaba a las religiosas que no hacían bien su trabajo, a quienes no la cuidaban bien, o a quienes no hacían la limpieza, o a quienes pues se dedicaban a las enfermeras, esas religiosas que eran enfermeras y que tampoco a veces lo hacían bien. Pues Faustina sabía que todo esto Dios lo permitía, Jesús lo permitía, para que ella pudiera ofrecer más, para que ella ofreciera, además de su enfermedad, de sus dolores físicos, pues estos sufrimientos espirituales, morales, y de ver que las religiosas no le ayudaban, no la cuidaban, quizás se burlaban de ella, la despreciaban, no la tomaban en cuenta, la llamaban histérica o ridícula o lo que quieran. Y todo esto ella sabía que Jesús lo permitía, era para que ella pudiera ofrecer más. Y todo esto por conversión de pecadores. Entonces en esta Cuaresma, que nos esforcemos en todas las obras de misericordia espirituales y corporales, dando a quien no tiene para comer, dando a quien no tiene para beber, dándole agua, compartiendo ropa en buen estado, visitando a los enfermos, visitando a los presos, enterrando a los difuntos y aconsejando bien al que lo necesite, ser paciente con los defectos de los demás, perdonando las ofensas, rezando por vivos y difuntos, que es importantísimo, y rezando por los enemigos, por quienes nos hacen sufrir. Entonces todo consolando al triste, aconsejando bien. Ustedes pueden revisar las obras de misericordia espirituales y corporales. Ahí viene en el Catecismo de la Iglesia Católica, ustedes revísenla y ahí verán, pueden hacer un examen de conciencia y decir en cuánto han fallado o en cuál sí han pasado la prueba. Y así esforzarnos durante toda esta Cuaresma,
ofreciendo todo lo que Dios permite en nuestra vida, cada día, por conversión de pecadores, especialmente de almas agonizantes que están en pecado mortal. Y así ayudaremos a Jesús en esta Cuaresma, en la conversión de almas y en la santidad de los sacerdotes, ofreciendo también todo lo que podamos en nuestra oración y Santa Misa por ellos, para que nuestro Señor les dé la fortaleza y la perseverancia y que sean fieles, dignos sacerdotes de Jesús. Siempre de la mano de Jesús y de María, diciéndole: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío.